En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Antes de dar lectura a la cuenta, saludar a la ministra, desearle, ministra, éxito en su gestión, desearle también los mejores resultados. Esta es la Comisión de Cultura, Patrimonio, Arte, Deporte y Recreación. Es una comisión que se demoró 211 años en crearse en el Senado y esperamos también que sea un espacio de debate de temas culturales que el ministerio que usted preside, y desearle éxito en su gestión. Saludar también a la subsecretaria, que ya la tuvimos en esta tenemos algunos temas pendientes, subsecretaria, que haremos ver, pero desearle éxito principalmente, ministra, en su gestión. Y antes de darle la palabra, la cuenta, secretario, por favor. Gracias, presidente. Se reciben las excusas del galerista señor Jorge Carroza, quien, junto con agradecer la invitación, señala que no podrá asistir a esta sesión y enviará sus comentarios por escrito. Había sido invitado para dar su opinión respecto al proyecto de ley que modifica que establece nuevas normas sobre derecho de propiedad intelectual de los artistas, lo que se conoce como la ley Balmes. Y se han recibido dos documentos, uno de los trabajadores de Bafona y del elenco artístico Bafona, en el cual remiten una copia de una carta que fue enviada al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, en la que expresa la situación que viven los funcionarios por los malos tratos y acciones intimidatorias, producto de diversos conflictos internos que han persistido por más de 5 años. Debido a lo anterior, solicita a la señora ministra la salida de la señora Belén Álvarez y del señor Jaime Hernández. Menciona también malas prácticas y acciones maliciosas por parte de Anfocultura, que a su juicio buscan generar un clima de enfrentamiento entre los trabajadores. Y también de la Fundación Encuentro del Futuro y Corporación Santiago 2023, con el cual hace presente la invitación a esta comisión a la ceremonia de firma del convenio de colaboración que se realizará mañana miércoles 30 de agosto a las 10:30 en el Parque Estadio Nacional de Santiago, en el marco del programa de educación de los Juegos Panamericanos y Panamericanos Santiago 2023. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la tabla, o varios. Senador Keitel. Gracias, presidente. Saludar también a la ministra, al subsecretario. Dos cosas, presidente. Uno, no sé si lograron informarse al respecto, pero aprovechar de felicitar quizás a través de nosotros como comisión a la Cristel Cobrit y a Esteban Grimal, como los futuros abanderados ahí de la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos. Así que yo creo que sería bonito de nuestra parte como comisión poderle enviar una felicitación a ambos, que es muy merecida todo esto. ¿Habría acuerdo a nombre de la comisión, de todos los integrantes, las felicitaciones? Sí. Y lo segundo, contarles también y dejar a disposición quizás la información, es que yo desde el 2 de junio, junto a parte de mi equipo, también hemos solicitado, y ha sido tema acá en la comisión, sobre la información en detalle, ojalá, de las licitaciones que se han hecho para la construcción de infraestructura, implementación, etcétera, de los Juegos Panamericanos y Panamericanos. Entonces, enviaron, no sé si se acuerdan, hace 2 o 3 sesiones atrás, tanto el ministro como el director Harry May Nichols se comprometieron a enviar la información, entendiendo nosotros que habían ciertos contratos, cláusulas de privacidad y confidencialidad. Entonces, enviaron parte de la información, yo se la puedo hacer llegar, pero claramente viene con mucha falta de detalles como tal. Entonces, creo que es importante que la puedan conocer, y hay harta infraestructura que todavía no está comentada, y también en temas de detalles internos, desde un mismo estadio de atletismo, quién licitó las pistas de atletismo, etcétera, etcétera, no vienen esos detalles. Entonces yo creo que también, más allá de enviarles la información, sería bueno de nuestra parte seguir insistiendo, creo yo, en que envíen toda la información para tener la transparencia necesaria en este tipo de casos. Estamos hablando, acuérdense, de $700 millones que se han gastado en los Juegos Panamericanos. Gracias. Senador, en esa misma línea y por transparencia, dos cosas. Yo creo que los oficios, si bien le pueden haberle contestado a ustedes, yo tengo entendido, al menos son los oficios que uno solicita, no siendo nosotros Cámara Fiscalizadora, que los oficios se canalizan a través de la Secretaría y llegan a la Secretaría y quedan a disposición del
de la corporación, digamos, sin perjuicio que le lleva el seguimiento, lo lleva ahí. Si les parece, reiterar eso, reiterarlo desde la comisión. Yo siempre lo que creo que los oficios son buenos porque traen información relevante, controlan la gestión, pero también traen información relevante tanto para quien lo solicita como para otros actores. Si le parece, reiteramos un oficio a nombre de la comisión que remitan todos los antecedentes con los resguardos que se entendió y se explicaron en su momento, pero que son incompletos. Si le parece, lo despachamos como comisión. En esa misma línea... perfecto. En esa misma línea y en continuación de la cuenta, a propósito de oficios, nosotros tenemos 3 temas pendientes que inciden en la Comisión de Cultura, en el Ministerio de Cultura y en sus distintas subsecretarías. Nosotros tuvimos un compromiso suyo, subsecretaria, en esta comisión hace aproximadamente ya 2 meses y medio de cuáles son las gestiones que se estaban realizando para continuar con la tramitación del proyecto de ley en segundo trámite constitucional de patrimonio cultural, correspondiente al boletín 12712-24. Está acá el senador Cruzcoque, que no siendo integrante titular ha estado permanentemente en esta situación, y usted había quedado como subsecretaría de presentar una propuesta de ley corta. Incluso nosotros participamos un proyecto, entonces sería bueno tener una respuesta oficial. Lo insistimos con el ministro de Aguirre y no tuvimos nunca respuesta. Entonces sería bueno, aprovechando que está ahora subsecretaria, esa situación contestarla con un compromiso, y me imagino que habrá un texto, habrá algún borrador o habrá alguna situación de esa naturaleza. En segundo lugar, nosotros también oficiamos acá por las razones que motivaron que el país haya descartado la concurrencia a Frankfurt. Lo solicitamos también formalmente, ministra, esto le corresponde a usted como ministra, tener esa respuesta de cuáles son los motivos, argumentos. Los oficios del Senado es obligación contestarlos. No es facultativo, ni son actos de buena crianza, son una forma de control que tiene el Parlamento. Y tercero, y esto es lo más importante, nosotros solicitamos igualmente la gestión para informar sobre los recursos que se han traspasado a fundaciones. Y eso creo que es aún más grave por lo que ha ocurrido. Nosotros se acordó por unanimidad los integrantes de esta comisión el 11 de julio del 2023, 11 de julio, casi 2 meses, un mes y medio, para que informe respecto a la cantidad de recursos o aportes directos que la cartera de Cultura ha traspasado a fundaciones, corporaciones, información que se solicita ser enviada desagregada por regiones. Yo creo que eso es perentorio que llegue esa información, y le pediría, ministra, obviamente usted seguramente no tiene conocimiento, pero hay un principio de continuidad de servicio que este oficio es unánime de esta corporación. Poder tener por regiones, fundaciones, corporaciones, tratos directos. Esto se ha hecho en todos los ministerios. Esto no es ninguna sorpresa en esta. Y por último, nosotros habíamos oficiado, habíamos conversado, ministra, que también podría usted informar sobre la repatriación de cuadros de Valencia que están en el Museo de la Solidaridad, y que el propio agregado cultural de Chile en España nos había hecho llegar información, también poder hacerle eso. Esas preguntas o temas pendientes. Si no hay más intervenciones, le daríamos la palabra a la ministra de Cultura para poder exponer, y de acuerdo a la tabla que tenemos hoy día, en el punto 1 es escuchar a la ministra de Cultura, del Arte y del Patrimonio, señora Carolina Redondo, en relación a la agenda legislativa del 2023. Gracias. Presidente. Sí, senadora. No, solamente quiero saludar a la ministra y a la subsecretaria, y solamente a modo de carácter más liviano, antes de escuchar la presentación, en los invitados en la cuenta, yo sé lo que cuesta ganarse un espacio y todo, se lo digo yo por experiencia propia, te alcanzas de nombre, qué sé yo, pero aquí llegamos ya al paroxismo porque
se señala que usted es la ministra de la Cultura, la Arte y el Patrimonio, la ministra señora Carolina Marzán. ¿Ah? Entonces yo me preocupaba que aparezca en la redonda. No, fue un error de tipeo. ¿Ah? Muy bien. Bueno, gran diputado. Gran diputada. Ministra, nuevamente bienvenida y tiene la palabra para poder exponer. Le insisto, ministra, más allá de los temas genéricos del ministerio, que pueden ser quizás en otra instancia, lo ideal es la agenda legislativa. Nosotros, y esto solo como una introducción, hicimos ingentes esfuerzos durante 211 años para tener esta comisión. Y broma aparte, es primera vez que hay comisión de cultura y deportes, son los dos grandes temas, y lo que tratamos de hacer semana por medio, tener cultura, tener deporte, y la idea es poder resolver, sacar proyectos de ley, colaborar. Despachamos la semana pasada la ley antidopaje, que es una ley fundamental para los Juegos Panamericanos, sacamos la exención de IVA en materias culturales, tenemos la ley Balme, tratamos de hacer una agenda legislativa. Por eso le insistíamos también a la subsecretaria respecto a la ley de patrimonio. ¿Cuánto llevamos en patrimonio? ¿15 años? Más o menos. Es sacar temas legislativos, no el debate de la política pública, que creo que esa otra instancia, lo veremos en las comisiones de presupuesto. La idea acá es precisamente poder sacar textos de ley. Entonces, le pediría que pudiera centrar su intervención principalmente en eso. ¿Cuál es la cartera? ¿Cuáles son las prioridades del Ministerio en proyectos de ley que podamos colaborar desde esta comisión o tramitarlo, someterlo a discusión en el amplio concepto de patrimonio, de iniciativas de reconocimientos o otras materias? Para eso se constituyó la comisión. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Antes de la exposición me gustaría, efectivamente poder responder respecto de la repatriación de obras de Valencia, que tal como yo le pude adelantar el día de ayer, eso está andando porque los recursos están dentro del ministerio y están destinados para eso, y la semana, no sé si es 20 de septiembre, pero esa acción se estaría llevando a cabo en una acción conjunta, efectivamente, que desde la Embajada de Chile en España se está realizando para poder hacer esa repatriación de obras. Respecto de la concurrencia a Frankfurt, también me gustaría mencionar que el exministro Jaime de Aguirre efectivamente inició las acciones para que Chile pueda ser el país invitado para el año 2027. Producto de que el 2025 ya fue un año que ya está cerrado, entonces esa es una conversación que ya se inició desde la unidad de internacionalización del Ministerio, y estamos ya en la conversación con la embajadora de Chile en Alemania para poder dar curso a esa invitación. Y sobre lo otro, tenemos una presentación, no sé quién me puede ayudar a proyectarla. ¿Quién la opera? ¿No es la sala del lado? Muchas gracias. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Muchas gracias. Bueno, un poco la idea es poder presentar, señor presidente, lo que hemos recibido también como proyectos y procesos que ya están en curso dentro del Ministerio, con algunas fechas para poder en el fondo ya establecer plazos de acciones concretas. El primero es un proyecto que ya está acá en la Comisión de Hacienda del Senado, que tiene que ver con la exención de los servicios de IVA para servicios profesionales culturales. Voy a ir avanzando, si puede ir a la siguiente página. Eso. Donde ustedes ya lo conocieron, lo conversaron, y principalmente los aspectos a poder destacar es la vigencia retroactiva que tiene esta medida, junto con definir lo que se entiende por servicios culturales y cómo faculta el Servicio de Impuestos Internos para hacer consultas al Ministerio en cualquier caso que tenga duda respecto de los servicios culturales, que son aquellos relacionados con la investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación y difusión de las culturas, las artes y el patrimonio. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Sí, está en Hacienda. Perdón, a la pregunta, senador Cruzcoque, se despachó por unanimidad de la comisión, pasa por Hacienda, está esperando estar en tabla en Hacienda y posteriormente sala. Tenemos al presidente de la Comisión de Hacienda que puede informar.
Sí, o sea, más que informar, compartir de que hemos estado con otros proyectos que han tenido cierta urgencia, por eso nos ha puesto en tabla, pero y además entre medio hubo el cambio de gabinete, entonces se nos pareció un criterio mínimo de esperar que te asumiera en propiedad y antes de seguir tramitando el proyecto. Eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, luego la ley de artesanía, que es una ley de reconocimiento y de desarrollo para el sector de las y los artesanos, un reconocimiento, un proyecto también de reconocimiento histórico. Este proceso ya realizó un proceso participativo que contó con una consulta nacional, además de 10 diálogos que se realizaron presenciales en 10 regiones del país. Se recogió la opinión de casi 1000 artesanos, artesanas que pudieron opinar en base a un documento ya establecido que recogía los insumos que venía de proyectos y de décadas anteriores respecto de este marco regulatorio para artesanía. Ese informe ya está disponible en la página web del Ministerio, que es la sistematización de lo que fueron estos diálogos virtuales y los encuentros presenciales en las 10 regiones del país. Y la base, en el fondo, de este proyecto es que da reconocimiento a la práctica artesanal, a sus creadores, al aporte que ellos realizan al ámbito cultural. Además, entrega nuevos mecanismos de participación institucionalizada y apoyo del Estado para preservar y desarrollar la actividad artesanal. Esto ya se está discutiendo de manera interna con SECPRES y DIPRES para que pueda ser ingresado. La siguiente, por favor. Dígame. ¿Al final? O si quieren... Ministra, es que yo insisto, es bien ingrata a veces la función de presidente de la comisión, porque uno tiene que manejar los tiempos y hacer rendir el tiempo. Nosotros ya tenemos 2 puntos: escuchar recibirla, conocer la agenda legislativa y escuchar a galerista, a don Jorge Carroza, que tengo entendido que se excusó, y don Marcelo Aravena, que no sé si está conectado, pero lo vamos a recibir. Entonces, yo un poco lo que le pedía, ministra, es que nosotros viéramos qué proyectos de ley hay. Y del boletín que usted nos presenta, está el proyecto en cuestión, que obviamente ya lo despachamos, está en Hacienda. Sí, nosotros ya terminamos de verlo, lo apoyamos, lo respaldamos por unanimidad, hicimos modificaciones. De los 5 proyectos que usted nos presenta, uno final del actual periodo legislativo, eso es 2026. Ley de archivo final del actual periodo legislativo. Modificación del Estatuto del Trabajador Cultural, segundo semestre del 24, y la Ley del Patrimonio, primer semestre del 24. Entonces, yo lo que le pediría, ministra, es que, insisto, como nosotros nos hemos dado la tarea, y acá es ingrato lo que me toca hacer como presidente, nosotros queremos votar, legislar y no debatir. El proceso que ustedes llevan dentro del ministerio, de la participación, de la consulta con los gremios, del trabajo con SECPRES, fantástico, fantástico, es parte del trabajo, pero nosotros queremos acá poner en tabla proyectos que estén en situación de tabla, que se denomina de poder votarlos. Entonces, encantado de escuchar de la ley de artesanía, la ley de archivo, pero son proyectos son esbozos, no hay un texto, y nosotros aquí votamos texto. Entonces, por eso yo le insistí al comienzo de esta audiencia que discutamos proyectos que estén en tabla para poder votarlo. Si no, nosotros nos convertimos en comentaristas de políticas públicas, que podemos estar de acuerdo, pero constituimos esta comisión para legislar, votar. Aquí hay gobierno oposición, es una comisión bastante transversal en que hemos apoyado las iniciativas, pero usted no me está presentando ningún texto a votación, ningún texto que pueda estar en tabla en esta comisión. ¿Cómo yo le digo a la comisión que al final del periodo legislativo vamos a ver la ley de archivo? Y por eso me gustaría, con respeto, ministra, el planteamiento que trato de hacer, que nos concentremos en la ley de patrimonio para darle un provecho a esta presentación y veamos proyectos sobre los cuales existe texto para votar a favor o en contra o lo que seamos. Pero le insisto, yo como presidente no creo que corresponde en la comisión seguir analizando, y permítame decirlo con mucho respeto y con mucha convicción.
el Ministerio de Cultura tiene que legislar, al menos aquí en el Senado, tiene que legislar texto, no políticas públicas. Para políticas públicas está el gobierno, están los consejos, pero que usted me diga que están haciendo todo un proceso participativo, a los 5 integrantes de esta comisión nos corresponde votar un texto, a favor, en contra, poner indicaciones. Entonces, le insisto, no estamos, yo no sé si los asesores legislativos comparten el mismo criterio. Texto para votación, no política pública. Para eso la vamos a ver, o nos juntamos con los gremios, con las distintas instancias. Entonces, si algo que nosotros insistimos en esta comisión, y que permítame insistir y reiterar, que tuvimos que comprometernos con el resto de colegas que no querían en muchos esta comisión, es para votar articulado, y eso no lo estamos viendo en lo que usted nos está planteando, de los 5 proyectos. Inmediatamente, senador, 5 de los proyectos, uno ya está despachado, ya lo vimos, y de los 5 que plantea, al final del periodo legislativo, o segundo semestre del 2024. Permítame no estar de acuerdo en lo que usted plantea, o pedirle que nos circunscribamos a la discusión legislativa. Senador Cruz Coque. Sí, presidente, yo comparto en un 100% lo que usted señala. Obviamente que no es, la ministra viene recién llegando, no tiene por qué hacerse cargo en natural, pero acá, como decía la muerte del vendedor, hubo promesas sobre esta mesa, y llevamos ya 4 periodos presidenciales con una ley de patrimonio que no avanza, pero nosotros hoy día tenemos un texto que pasó por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Yo era integrante, la madre era ministra, que no tiene en estricto rigor por qué importarle a la ministra necesariamente, pero era diputada, presidía la comisión, se pasó por Hacienda, se votó en la sala, pasó para acá, y llevamos detenido todo lo que llevamos de gobierno. Entonces, yo creo que teniendo ese texto, presidente, yo creo que lo importante es comenzar a votar el texto, y que el gobierno, en la medida que va teniendo también posibilidades de ir haciendo indicaciones a ese mismo texto, las puede ir haciendo en la medida que se vaya desarrollando también la votación, porque nosotros tuvimos una primera reunión, y perdón que haga un poco la genealogía, tuvimos una primera reunión con la ministra Brodsky. La ministra Brodsky vino para acá, nos dijo que iba a acoger un proyecto de ley corta, donde todo aquello que no fuese a consulta indígena, exactamente, le entregamos incluso un borrador, todo aquello que no fuese a consulta indígena, lo votáramos, de manera de empezar a avanzar, y no por mala voluntad, ponerle la prueba al gobierno, ponerle la máquina, como se dice, sino porque ya nos ha pasado en 4 gobiernos, uno tras otro, de que esto llega al final, incluso se ingresan los proyectos y se retiran después. Entonces, y no avance la ley de 1970. Usted comprenderá que una ley de 1970, yo estaba recién nacido, con suerte. Entonces, bueno, pero yo creo, presidente, que para bien también de la comisión, y para no finalmente, y nadie pone en duda su voluntad y su empeño de tratar de sacar las cosas adelante, porque ya nos pasó después por segunda vez también con el ministro Aguirre, yo pondría en votación el proyecto que nosotros tenemos, empezar a tramitarlo, y eso de alguna forma que le dé la posibilidad al gobierno de ir integrando las indicaciones en la medida que se vaya votando. E incluso yo me ofrezco, al menos, para que si hay que reabrir algunas votaciones, dar 2 pasos atrás, pero para que esta comisión, que costó tanto formar, además, tenga la posibilidad de tener algún funcionamiento, porque ya lo dijo la OPC, ¿verdad? La OPC no son personas básicamente que tengan ideas de derecha ni de centro derecha, que el gobierno durante un año no había metido ni un solo proyecto legislativo. Entonces, dennos también la oportunidad de legislar. Yo estoy de acuerdo ahí con el presidente. Y yo creo que si no sacamos la ley de patrimonio ahora, no la vamos a sacar. Y yo veo a veces que hay como una ambivalencia. El presidente ni la nombra la ley de patrimonio en la cuenta pública. No la nombra. ¿Y qué es más importante que hacer que la ley de patrimonio? Yo no veo otro proyecto de ley. Proyectos, sí, perfecto, la ley de archivo, la ley de artesanía, son cosas que vienen, son demandas sectoriales, archivo es muy importante, pero no es una ley sustancial, como el Ministerio de Cultura. Me parece que esto sí es importante. Esa es mi propuesta, presidente, porque si no creo que nos vamos a quedar
chantados en algo, y ya nos sucedió en la Cámara de Diputados la legislatura anterior, que hubo también que apurar el tranco porque si no la ley no salía. Esta ley, por alguna razón, tiene de repente serios detractores que no quieren que salga adelante. Y yo entiendo que el gobierno tiene todo el derecho a opinar lo que opine de la ley y tiene derecho a meter indicaciones sustitutivas. Si no les gusta, ninguna ley sale igual que como entra, y eso todos lo entendemos. Pero tenemos que avanzar, no podemos seguir empatando el tiempo. Gracias, senador. Ministra, va a terminar con la ministra. Insisto, ministra, nos quedamos con el documento, pero yo creo que a nosotros no nos corresponde, al menos la invitación, no es para escuchar proyectos, ¿cómo se dice?, anteproyectos de ley. Eso se hace en las Express, encantado, pero al menos yo quiero ser, insisto, riguroso en que si algo nos mandataron es a legislar. Y usted ve 6 proyectos, todos están en anteproyectos. Llevamos 1 año y medio de gobierno, ministra. No, usted asume ahora. 1 año y medio de gobierno. Con equipos legislativos, con planteamientos. Yo quiero acá reiterar un concepto. Esta debe ser una de las comisiones más transversales. Usted acá no tenemos una disputa con gobierno, oposición. Fuimos senadores de gobierno, oposición, a apoyar a la ministra Brodsky, a llevarle una minuta, incluso una propuesta, trabajar con nuestros asesores. Fuimos a ver al ministro Aguirre, la recibimos a usted con la misma. Yo creo que en materia de cultura las diferencias son pocas. La ley de exención de IVA, aclaramos temas con impuestos internos, que también nos ayudó mucho, y lo resolvimos creo que unánime. En deporte también, tuvimos unas leyes complicadas. Entonces, ministra, cuente con un apoyo, pero legislemos, no nos demos más vuelta respecto de proyectos que son relevantes. Y en esto lo digo por haberlo conversado personalmente con el presidente Gabriel Boric, donde ha estado su importancia, su preocupación por la ley de patrimonio. Nosotros tenemos paralizado la mitad de este país con hallazgos. Lo que encuentran en la comuna de Lago Ranco, lo que encuentran en la comuna más pequeña de Chile, va al Consejo de Monumentos Nacionales a Santiago. Hoy día en la mañana estaba la alcaldesa de Valdivia para 2 plazas, usted la conoce, subsecretaria, 2 plazas frente a la Municipalidad de Valdivia paralizada hace 3 años. Tiene que venir, imagínese, una alcaldesa con sus concejales para destrabar eso. Y eso en todo Chile, carreteras, hospitales, obras públicas privadas. Y le hemos dicho, aquí hay un instrumento al menos para regionalizar el Consejo de Monumentos. Apoyo del presidente de la República, lo digo por haberlo conversado directamente con él. Y no sucede, se lo dije cuando la fui a saludar, identifiquemos quién para este proyecto. Alguien los está parando. Alguien los está parando. Yo al menos no voy a ser cómplice de esa paralización y pedirle, ministra, darle también la palabra a la subsecretaria que nos señaló. Además, la subsecretaria es conocedora de este proyecto por conocerlo, haberlo tratado, y sé, subsecretaria, que usted lo conoce además técnicamente, de haberlo trabajado, de ver qué hacemos. Si no, lo vamos poniendo en tabla y legislamos. No queremos legislar confrontados, queremos aportar esto, pero alguien no quiere que esto ocurra. Yo sé que usted no, la subsecretaria tampoco, pero el presidente tampoco, los senadores tampoco. Entonces este es el mundo al revés. Todos quieren, pero no avanza. Subsecretaria, le doy la palabra. Gracias, presidente. Aprovecho a saludar a todos los miembros de la comisión por su intermedio. Creo que hay varias cosas que decir. Lamento no estar de acuerdo con todas las cosas que señala, presidente, pero creo que es importante poder hablar con franqueza, ¿cierto?, sobre la mesa respecto a esta legislación que es tan importante. Creo que el diagnóstico lo compartimos, ¿cierto? Aquí hay 2 diagnósticos importantes, 3 quizás. El primero, que tenemos una deuda histórica en este país de Estado, diría a esta altura, porque efectivamente esto han pasado muchísimos gobiernos sin poder zanjar una nueva legislación patrimonial relativa a la conservación patrimonial, que es el objeto principal de esta ley, y creo que siempre es importante mencionarlo, que es la protección y conservación del patrimonio. En segundo lugar,
Compartimos el diagnóstico también de que efectivamente tenemos un problema y un nudo crítico respecto a la inversión público-privado y esta ley. Yo creo que ahí también, para no redundar, todos conocemos, ¿cierto?, el diagnóstico, pero es relevante ponerlo como algo importante sobre la mesa. Y en tercer lugar, también compartimos el diagnóstico de que ha sido extremadamente difícil legislar en torno a este tema, ¿cierto? Ha habido más de un intento, ha habido intentos fallidos, ha faltado consenso político respecto a esta ley. Y yo me veo en la obligación, porque quisiera decir que a la hora de compartir el objetivo lo compartimos plenamente. Yo quiero legislar y como ministerio queremos legislar este proyecto con la mayor celeridad posible, ¿ya? Pero eso, y creo que ahí radica la principal diferencia para que lo hablemos con mucha honestidad sobre la mesa, tiene diferentes estrategias legislativas, ¿ya? Y a riesgo de ser un poco redundante de la conversación que tuvimos la última vez que estuve acá y que también entiendo desde mi equipo de asesores han tenido con diferentes asesores y asesoras de este espacio, tenemos un tema respecto a la consulta indígena que es fundamental y voy a detenerme en este tema para explicarlo muy bien y a la luz de dos fallos de la Corte Suprema que creo que son antecedentes relevantes a la hora de esta legislación. Efectivamente, durante el gobierno pasado pasó, ¿cierto?, un proyecto de la Cámara del Senado. Ustedes bien saben, lo voy a repetir, que este es un proyecto que pasó ser Senado, ¿cierto?, en relación al articulado, no todo se aprobó, y aquello que no se aprobó es aquello que es lo más importante. También estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Hoy día tenemos nudos críticos respecto al Consejo de Monumentos Nacionales que tienen quizás relación con dos puntos en particular. El primero, la regionalización o descentralización de atribuciones, ¿cierto? Que haya temáticas que se puedan resolver en las regiones. Y en segundo lugar, las atribuciones del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Que tampoco es algo que pasó. No pasó, por ejemplo, por dar un ejemplo muy concreto, que efectivamente a nivel regional se trataran las temáticas de los consejos en lo que son los consejos regionales del Ministerio de la Cultura, del Arte y del Patrimonio. Eso no pasó, no está en el proyecto de ley en el Senado. Tampoco pasaron, por ejemplo, la forma en que se fiscaliza, ¿cierto? En el proyecto que pasa de la Cámara al Senado se proponía una fiscalización que estaba vinculada a los juzgados de policía local. Tampoco eso fue de acuerdo político. Pero son dos temas centrales respecto a los nudos críticos que tenemos a nivel patrimonial. Y la consulta indígena, que también fue un nudo crítico en la legislación pasada, ¿cierto? No fue un nudo crítico solamente porque fuese importante reconocer el patrimonio indígena. Por lo demás, yo estoy completamente de acuerdo con eso en términos políticos. Me parece difícil entender una legislación patrimonial que no incluya lo indígena y afrodescendiente, ¿cierto? Porque quedaría incompleta. Pero además de eso, tiene implicancias en los nudos críticos. Y quiero detallar muy bien por qué. Quizás el primer ejemplo es el fallo de la Corte del 2021 vinculado a una hidroeléctrica que ustedes bien conocen, ¿cierto?, en el sur de nuestro país, donde se encuentran hallazgos imprevistos arqueológicos de componente indígena, lo que detiene obras que hoy día están al 90% listas. O sea, esta es una hidroeléctrica que básicamente hay que abrir la llave, Pilmaiquén, ¿ya? Ante el hallazgo arqueológico imprevisto, la Corte Suprema falla en torno, ¿cierto?, al convenio 69 de la OIT y establece que hay que hacer una consulta indígena. Hacer una consulta indígena en un proyecto de inversión al 90% de construcción retrasa el proyecto, y quiero ser lo más clara posible con esto, muchísimo más a que si tuviésemos una legislación que está basada en una consulta indígena de la cual emanan reglamentos y protocolos, ¿ya? Entonces, si nosotros hoy día legislamos sin la consulta indígena, no podemos resolver el tema de los hallazgos arqueológicos imprevistos, cuyos en su mayoría son de componente indígena. Por lo tanto, no estamos resolviendo un problema central relativo a la inversión. Entonces, quiero poner ese ejemplo que es muy claro, ¿cierto?, relativo a un nudo crítico que no se soluciona legislando sin la consulta indígena. El segundo es quizás el fallo más reciente, ¿cierto?, de este año, el 2023, relativo a la zona típica de Castro, ¿cierto? La zona típica de Castro, que no ha estado exenta de polémica y que responde, de hecho, a
una solicitud que hace UNESCO por ser sitio patrimonio mundial de poder darle una zona de amortiguación a la iglesia de Castro, hoy día cuenta con un fallo de la Corte que nos pide dar pie atrás respecto a esa declaratoria porque dentro del polígono declarado hay una comunidad indígena cuya personalidad jurídica está dentro del polígono y que está reconocido por CONADI. Por lo tanto, hoy día también tenemos un problema central respecto a cualquier tipo de declaratoria y potencialmente también relativo a cualquier intervención sobre un monumento público, histórico, zona típica declarado, santuario que sigan siendo parte de la legislación hasta que no pasen completamente a la ley de la naturaleza, pero relativo también a el proceso de protección y conservación en general, ¿ya? O sea, tenemos hoy día una jurisprudencia bastante clara, diría yo, relativo al nudo que significa la consulta indígena. Además de eso, tenemos el informe de procedencia de Mideso, ¿cierto? De la UCAI, de la Unidad que ve Asuntos Indígenas, donde efectivamente establecen que una eventual legislación patrimonial genera afectación en los pueblos indígenas y tribal afrodescendiente, tanto en el reconocimiento de lo que es patrimonio, como también en el pilar de lo que son eventualmente categorías de protección, y en tercer lugar también aspectos de la institucionalidad. Y por eso, y lo digo con toda franqueza porque compartimos el objetivo y la urgencia, legislar hoy día aquellas cosas que pudiésemos considerar no consultables es extremadamente delicado, porque podemos legislarlo. Y de esa legislación van a emerger reglamentos que van a ser debatidos por las comunidades indígenas y que eventualmente no van a tener ningún tipo de operatividad si es que de allí salen recursos de protección que pongan en entredicho lo que esos reglamentos establecen que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, lo trato de decir con absoluta claridad y poniendo la problemática sobre la mesa, porque a la convicción que hemos llegado, y que fue también la conversación que tuvimos en este mismo espacio hace 2 meses y medio, donde yo también di cuenta de la importancia que tenía este oficio de procedencia de Mideso, era que efectivamente la consulta indígena no es algo que queramos hacer solo porque nos parece importante, sino que porque es fundamental para tener una institucionalidad que efectivamente permita solucionar los nudos críticos de la inversión. Ahora, si lo hiciéramos sin consulta indígena y tuviésemos después, por ejemplo, proyectos de inversión, tanto público como privada, que puede ser una carretera, puede ser un condominio vivienda social, puede ser un hospital, ¿cierto? Porque tenemos hoy día problemas con los hospitales. Cualquier sea el caso de un hallazgo arqueológico imprevisto de componente indígena, como es el caso de Puerto Varas, potencialmente va a tener una consulta indígena. Entonces, el gran desafío para hacernos cargo del nuevo crítico de la inversión es efectivamente, por medio de la consulta, llegar a acuerdos previos con los pueblos, ¿ya? Respecto a muchos temas, porque en la consulta van a salir otros temas, ¿cierto? El reconocimiento del patrimonio indígena, el plurilingüismo quizás salga, pero en particular respecto de cómo se reconoce el patrimonio indígena en casos tan complejos como el arqueológico, llegar a acuerdos es fundamental. Y esa es una tarea política que nos hemos puesto como una tarea de primera relevancia. Y es por eso que hemos puesto tanto énfasis en esos procesos, ¿ya? Porque efectivamente estamos poniendo en riesgo una tramitación fluida si no nos hacemos cargo de ese conflicto, porque es un conflicto que está ahí, que existe. Por eso, y va en línea de lo que la ministra estaba presentando, nosotros ya comenzamos la consulta indígena, que tiene como fecha de término aproximada diciembre. Y digo aproximada también con mucha responsabilidad, porque como ustedes saben, las consultas indígenas devienen del convenio 269 de la OIT, en las cuales hay principios, ¿cierto?, a los que se compromete el Estado de Chile cuando ratifica ese convenio, que tienen que ver con la buena fe y la flexibilidad. Por lo tanto, ninguna autoridad puede decir termina el 2 de diciembre la consulta indígena porque efectivamente tenemos que cumplir con el principio de buena fe. Desde esa perspectiva, es muy raro pensar en poder tener un proyecto de corta tramitación que no colinde con los asuntos indígenas. Y voy a dar otro ejemplo. Uno de los aspectos quizás más conflictivos relativos al proyecto que pasa de la Cámara al Senado y de los articulados que no pasaron, tiene que ver con la forma en que se descentraliza. Y que es fundamental. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. De hecho, yo tengo mucha esperanza, senador, en que cuando tengamos el proyecto de ley y el articulado, que todos queremos tener, se lo aseguro, vamos a tener que llegar a acuerdos respecto a ese tema. Y descentralizar es fundamental, porque efectivamente, como usted bien dice,
hoy día no tiene ningún sentido que a nivel central en el Consejo de Monumentos Nacionales, y lo sé porque lo presido semana por medio, así que veo todos estos casos, llegue tanto una vecina que quiere pintar su casa en zona típica, ¿cierto?, con equivalencia de importancia y de tiempo gastado con un megaproyecto, por ejemplo, de la minería. O sea, hoy día tenemos o un hospital público o un condominio de vivienda social. Así que ahí tenemos un problema efectivamente de cuáles son las atribuciones que se traspasan a las regiones. Subsecretaria, quiero terminar. No, pero que en una precisión, usted Sí. hace un buen ejemplo. ¿Qué tiene que ver la consulta indígena en esa vecina que quiere pintar su casa en una zona típica respecto de que ese tipo de competencias puedan estar radicadas en la región con pertinencia, con cercanía y con la importancia patrimonial que tiene una zona típica? Me imagino una calle con una componente más cultural alemán o el barrio Exacto. croata, no sé dónde, ese tipo de situaciones. ¿En qué colinda eso? ¿En qué pugna con la consulta indígena? Es una súper buena pregunta. No colinda la problemática de la vecina. Lo que colinda con la consulta indígena es la institucionalidad regional, ¿ya? Porque efectivamente, cuando uno piensa en cualquier vecino o vecino que quiere pintar su casa en una zona típica, lo ideal, todos pensamos, y creo que me arriesgo a decirlo, todos pensamos que hay ciertas cosas que debiesen quedar en la región, ¿cierto?, que no pasar a nivel central. Pero la institucionalidad regional es susceptible a la consulta indígena. O sea, basta que en la consulta indígena salga que las comunidades, pueblos, quieren tener representación a nivel regional. Como se ha hablado relativo, por ejemplo, a la composición del Consejo de Monumentos Nacionales a nivel nacional, que en el proyecto de ley pasado se llama Consejo Nacional del Patrimonio, ¿cierto? Por lo tanto, bastaría que se solicitara que a nivel regional hubiese algún tipo de representación de los pueblos como para que colindara con el proceso de descentralización. Lo digo con total claridad porque creo que tenemos que ser bien cuidadosos en efectivamente legislar, pero legislar, y voy a volver a decirlo, y voy a intentar ser lo más enfática posible con esto. Tengo la impresión, y tengo una impresión muy profunda, senador, en que hoy día la mejor forma de tener una ley, una nueva legislación patrimonial, es tener una indicación sustitutiva de aquella ley que se encuentra hoy día acá en el Senado, luego de la consulta indígena. Y lo digo con total convicción en que efectivamente tener otro proyecto de ley o tramitar el proyecto que hoy día está en el Senado nos va a poner en problemas respecto a varias cosas, respecto a todo lo que emerja de la consulta indígena, porque los pueblos podrían alegar que no hay buena fe desde el Estado. ¿Por qué el Estado va a tener buena fe en la consulta indígena si es que están legislando al mismo tiempo? O sea, creo que es una pregunta que se podrían hacer perfectamente y podrían alegar cierto un incomplemento del convenio de 69 y podrían poner un recurso de protección. No digo que eso detuviese cierto el proceso legislativo, pero claramente entorpece una tramitación fluida de un proyecto tan importante. Yo tiendo a pensar, y lo digo muy respetuosamente, porque sé que esto es una preocupación genuina de quienes estamos en esta mesa. O sea, genuina. Sabemos los problemas que tenemos hoy día, que efectivamente tenemos que tener proceso de consulta indígena, ingresar una indicación sustitutiva y apostar por la máxima urgencia posible para poder legislarlo durante el 2024. Una ley que por lo demás pueda cumplir con los estándares internacionales respecto a la conservación patrimonial, y me gustaría decirlo porque efectivamente tenemos un problema de Secretaría Técnica y Consejo de Monumentos Nacionales y la tramitación de diferentes permisos, pero también tenemos que poder adecuarnos a los estándares internacionales relativos a la conservación patrimonial, como es el reconocimiento de los sitios de patrimonio mundial, como es el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial, entre otros. Lo redondeo así y traté de ser lo más clara posible, porque la intención de que podamos legislar rápidamente y tener un proyecto de ley es completa. Aquí hay un compromiso absoluto respecto a tener una legislación patrimonial adecuada para el país, pero también llamo a la cautela respecto a la forma y estrategia legislativa, porque hay cosas que cuidar para que esta tramitación sea lo más limpia posible y se dé de la manera más rápida posible también, y que efectivamente solucione las temáticas. Y tenemos ahí un tema
con lo indígena, que es fundamental para poder tramitar con fluidez. Gracias, subsecretaria. Antes de darle la palabra al senador Bianchi, al senador Cruzcoque, difiero de muchos de sus temas, pero se lo contestaré en su momento con la misma franqueza con que usted la plantea. Senador Bianchi. Presidente, un tema de forma, porque la verdad que no voy a decir nada, pero lo tengo que decir porque si no me hago parte de ello. Entonces, yo puedo compartir el diagnóstico de la agenda legislativa pobre. ¿Puedo culpar a la ministra que está? No, yo creo que se tiene que hacer cargo de lo que venía. Pero tampoco me parece que se le haya quitado la palabra a la ministra que estaba exponiendo y que le haya tenido la... Es que lo pasa, presidente, que usted dice que se respetan los tiempos y la comisión no partió tarde por la ministra. Entonces, no me pareció que se le haya quitado la palabra, simplemente que yo puedo decir, mire, difiero de acá, el plan del gobierno del presidente Boris tenía 335 puntos en materia de cultura, de los cuales poco se ha visto. Entonces, yo esperaría de la ministra que ojalá se pudiese traer efectivamente lo que está acá. Yo creo que es súper poco ambicioso para lo que había como plan de gobierno, y habla de gestiones que podemos colocar, ¿no es cierto?, discusión o en duda de lo que han hecho. Entonces, a mí me gustaría que ojalá la ministra, cuando ya pueda hacerse cargo de esto que está acá, que es poco ambicioso, digamos, poder entregar de esos puntos que existían en algún momento cuando se hizo el programa de gobierno, qué materias se van a abordar. Claro, acá tenemos el tema pendiente de patrimonio, que es fundamental, pero yo, digamos, me hubiese gustado que hubiese terminado de exponer, a lo menos. Tiene razón, senador, y si la ministra para nada quitar la palabra, simplemente lo que di la palabra a la subsecretaria para extenderse en ese punto donde la subsecretaria había no insistido, había expuesto, había argumentado y también lo hemos conversado varias veces. Usted va a cerrar, ministra, con lo que tenga que hacer, y me informan que no vamos a tener el inconveniente del segundo punto, que era algo que nos apremiaba. No viene el señor ni Carroza ni Aravena, por tanto vamos a tener la posibilidad de cerrar y ver temas anexos a lo que usted había planteado. Senador Cruzcoque. Sí, no, pero la ministra no tiene ninguna culpa acá en esto. Yo también quiero culpar la primera vez que viene, y la verdad que no tiene por qué hacerse cargo de la ineficacia de sus predecesores. Pero de verdad que acá nosotros hicimos una propuesta donde había elementos que no necesariamente deben pasar por consulta indígena. No todo debe pasar necesariamente por consulta indígena. El convenio 169, y quiero ser taxativo en esto, no es vinculante. Y en eso nosotros creo que tenemos que ser claros. Acá no puede haber, bajo ningún punto de vista, una asociación de personas que esté por encima de las organizaciones representativas que se ha dado finalmente la democracia en Chile. Acá estamos nosotros en el Senado, estamos legislando, ¿verdad? Y nosotros sí, efectivamente queremos, y se hizo, y nosotros tuvimos también en su momento una discusión importante con la ministra Baratini respecto del proyecto del Ministerio de Cultura que nosotros ingresamos como gobierno el año 2013, que tuvo una indicación sustituida y tuvo una consulta indígena más amplia incluso de la que nosotros proponíamos, para efectos de tratar de sacarla con alguna premura. Pero acá el problema, subsecretaria, por su intermedio, presidente y ministra, es que nosotros estamos a, no sé, año y medio de gobierno, y no hemos votado ningún artículo. No hemos jamás puesto este tema en discusión. Entonces, cuando tú me dices, o usted me dice, subsecretario, mire, es que nosotros sí tenemos ganas de sacar este proyecto adelante, yo no veo ninguna disposición, ninguna gana. No veo al presidente preocupado de este tema. No lo veo en las cuentas públicas, ni la primera ni la segunda cuenta pública. Ninguna de las dos. ¿Ah? Veo que se dice, mire, acá en cualquier tema, incluso el problema vecinal para una vecina que en zona típica o en un sector que está sujeto a cualquiera de las categorías patrimoniales, requiere hacer un cambio en su casa, pintar su casa, no resulta que esto también requiere consulta indígena. Bueno, claro, sí que es por eso todo y toda ley requeriría consulta indígena. Pero efectivamente, y nosotros teníamos una oficina, efectivamente, que en materia cultural veía asuntos indígenas, lo veíamos también en conexión con la UNESCO,
etcétera. Todo lo que es patrimonio inmaterial, etcétera, está estrictamente ligado en general a tradición, a tesoros humanos vivos, qué sé yo, a cultura patrimonial inmaterial, que tiene mucha relación en general con culturas indígenas o con pueblos que se han ido incorporando, incluso los afrodescendientes, ¿verdad? Que los hemos ido categorizando, incorporando dentro de aquellas naciones o primeras naciones o grupos culturales que son incidentes, pero nosotros, si es que estamos esperando siempre llevar todo hasta el extremo máximo de consulta indígena, finalmente no vamos a poder legislar, y es lo que nos ha pasado. Y acá no hemos votado nada, no hemos visto siquiera en esta comisión que se creó expresamente para legislar sobre cultura, no nos hemos dedicado siquiera a examinar el proyecto, porque hay que esperar una consulta indígena que se acaba de iniciar recién y va a tener resultados eventualmente en diciembre, porque tampoco podemos ser tan irrespetuosos con aquellos consultados que no podemos dar una fecha exacta. Entonces, ¿cuándo tenemos fechas exactas? ¿Cuándo legislamos? ¿Qué hacemos? Ya llevamos 4 gobiernos en esto y parece un absurdo total. O sea, usted me dice, mire, acá hay que esperar o esperar. Y ponga, si quiere poner el proyecto en votación, póngalo, porque después lo va a echar para atrás la consulta indígena y lo va a impugnar ante tribunales. Bueno, ¿qué hacemos entonces? O sea, estamos de mano amarradas, no hacemos nada. Entonces esa es la pregunta. Y perdóneme la desesperación, ministro, usted viene entrando, no tiene por qué hacerse cargo de esto. Pero ya llevamos bastante tiempo en esto. Y no lo llevamos solo con el gobierno anterior, lo llevamos con varios gobiernos anteriores y nunca ha resultado. Y se reformó en toda la institucionalidad y todas las distintas estructuraciones que ha tenido desde el Consejo de la Cultura, la DIVAM y todo. Siempre había un proyecto, esos proyectos nunca han resultado. Y tenemos una ley de 1970, ¿verdad? Y se cae el patrimonio, se quema, se incendia, se terremotea. Veamos acá Valparaíso, el estado calamitoso de esta ciudad, que se supone que debiera ser el centro del patrimonio a nivel prácticamente sudamericano, y miren el estado en que está, porque no tenemos una ley que genere los incentivos, que le permita a los privados invertir, que permita exenciones tributarias, que permita inversión del Estado como corresponde, ¿verdad? Porque no tenemos una legislación y no hacemos nada, y no podemos siquiera legislar en esta comisión. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos. Esperamos a ver si un grupo de personas determina por nosotros qué es lo que es bueno hacer con el patrimonio o no, y seguimos esperando. 50 años, no, estos son más de 50, 53 años. Deberíamos tener una chapita. Antes de darle la palabra a nuestras invitadas, ministra, yo quiero contextualizarlo. Yo se lo comunicaba un poco en la visita que le hice. Yo creo que aquí tenemos, como decía la subsecretaria, un nudo, pero un nudo que tenemos que trabajar en destrabar. Y por eso yo le deseaba los parabienes, es porque hay que hacerse cargo y hay que enfrentar las discusiones. Insisto y reitero lo que decía a propósito de la intervención del senador Karim Bianchi. Usted es la ministra y yo le pediría que cuando cerráramos, ver, digamos, la política pública en general, y particularmente usted se dará cuenta que esta es la madre del Cordero. Es un proyecto que en cultura nos está haciendo, no sé si la palabra es daño, pero nos está haciendo mucho ruido. Y yo, antes de darle la palabra al ministro o subsecretaria que me lo pidan, quería contestar algunos puntos que había anotado la subsecretaria. La subsecretaria decía que falta de consenso político. Yo estoy profundamente en desacuerdo con lo que usted dice, subsecretaria, porque creo que este proyecto tiene tremendo consenso político. No por nada, con senadores que puedo estar en las antípodas políticas, pero que tenemos una voluntad por el patrimonio. Hemos ido a ver a las ministras, a todas. Aquí le consta al ministro Cruzco que lo que peleé con él cuando siendo ministro y yo siendo diputado, y con todo. Entonces algo ocurre, que Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Gabriel Boric no avanza. Y el consenso político, si usted lo pone en votación acá, seguro que desde el senador independiente Bianchi hasta los que estamos acá vamos a votarlo, vamos a diferir en pequeñas cosas, pero el consenso que todos tenemos, zonas patrimoniales, sitios paralizados, va a haber un consenso. Entonces, el problema no es el falso consenso político, subsecretaria. Al contrario, hay mucho consenso político. Yo creo que aquí no todos creemos lo mismo y queremos lo mismo. Y yo creo que aquí hay grupos de interés. Para decir las cosas por su nombre, grupos de interés que bloquean esto en las instancias gubernamentales. Grupos de interés.
grupos de interés, no consenso político. Pregúntele transversalmente si este proyecto, entendamos que se ha superado todas las instancias, porque hay que ser respetuoso de nuestra legislación. Usted hace un buen análisis desde del punto de vista de la consulta indígena y la conoce y la felicito porque hace un seguimiento y hay que cumplir las normas y para eso lo hacemos. Pero la voluntad política, le aseguro, de los 50 senadores hay por lo menos 45, 44 senadores y senadoras que van a votar a favor. No, se lo doy timbrado, firmado. Entonces, yo creo que no todos quieren lo mismo. Yo creo que hay gente identificada que le interesa que la pintada de la casa del barrio patrimonial de la zona típica de Valdivia o de Punta Arenas o de tal lugar, le interesa que se vea en Santiago. Como le interesa que los grandes proyectos hidroeléctricos, o proyectos inmobiliarios, o proyectos del MOP se vean en Santiago, se vean en una sola instancia. Hay gente que no quiere cambiar eso. Yo le contara, y esto para la historia de la ley, lo que nos costó crear esta comisión. Y transversalmente nos peleamos con amigos, nos peleamos con gente cercana para crear esta comisión. Porque nadie quiere soltar el poder. Y debe ser de los poderes más concentrados que existen hoy día en Chile. Ustedes me podrán ayudar, ministra, subsecretaria o algunos asesores. ¿Qué otra instancia tiene ese nivel de centralismo desde el pequeña casa que hay que pintar hasta el megaproyecto, mega? O sea, es un consejo de ministros, buen símil. Y eso no se quiere soltar. Entonces, yo creo que ahí, ministra y subsecretaria, lo digo como ministerio, para no referirme a nadie en particular, al ministerio, y yo se lo planteaba esto a la ministra, y nosotros hemos construido en todas las administraciones, yo llevo desde Bachelet 1, en todas las administraciones hemos construido un argumento para esto. Siempre hay un argumento. Los recursos, los gremios, la institucionalidad, la consulta indígena. Entonces tenemos distintos instrumentos. Y vuelvo al mismo tema, subsecretaria, ustedes dos y ministra, ustedes no asumen, no lo digo con la firmeza con el ministerio, no con las personas, con las integrantes que son ustedes. Si esto es voluntad, no llevaríamos 1 año y medio sin haber avanzado en esto. ¿Por qué no hicimos la consulta indígena el año pasado? No había ningún inconveniente. Partimos con eso y se informa, sabe que vamos a hacer la consulta indígena. Porque yo sé, y en esto puedo dar fe, que el presidente Boric tiene convicción en esto. El presidente Gabriel Boric tiene convicción en esto. Pero vamos con un conjunto de situaciones. Yo entiendo la desesperación del senador Cruzcoque. ¿Y qué hacemos? ¿Qué esperamos? O sea, ¿se va a impugnar todo? Y vuelvo al... Qué bueno el ejemplo de la pintada de la casa de la señora Juanita. Pongámosle para la señora Juanita de zona... ¿Hay barrio típico en Punta Arenas? ¿Cómo se llama? Mire, le apunté. El barrio croata. Claro que la señora Juanita, el barrio, zona típica de Punta Arenas, que quiere pintar su casa o quiere hacerle una modificación, tiene que venir a Santiago para pintar. Es una señora que es dedicada y quiere pintar el frontis de su casa. Y debe haber en Arica, prácticamente en muchas ciudades. Yo creo que eso no dialoga con la argumentación. Yo la felicito, subsecretaria. Creo que usted hace una tremenda relación desde el punto de vista indígena. Me parece su secuencia es perfecta. Pero creo que no aplica en todo este tipo de situaciones. Porque si no, bajo ese predicamento, tendríamos todas las leyes de Chile, o muchas leyes de Chile, con esa situación, que también podría en ese extremo aplicar. Entonces, vuelvo al mismo tema y con esto para darle la palabra, ministra, subsecretaria. ¿Falta consenso político? No. Aquí va a tener un parlamento, hablo por el Senado, con una amplia mayoría transversal. Protección por el interés por el patrimonio desde el punto de vista patrimonial. Creo que más que consenso, esta misma comisión tiene una nutrida presencia y activismo de los distintos senadores y senadoras para venir a plantear temas. ¿Todos quieren lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que hay que identificar quiénes no quieren esto. O sea, hay gente que no le gusta que esto se avance. Y yo creo que ese es el punto al final del día. Recojo y le pedía a Karim Bianchi que nos enviara cuáles otras de las 300 y tantas políticas del presidente podemos avanzar y podremos empujarlas desde el punto de vista. Pero yo quiero que me comprendan de que queremos nosotros legislar, queremos avanzar en esto y no estar en un imposible, en un loop en que nos damos vueltas y no llegamos a ningún... Mire, simplemente con regionalizar el Consejo,
simplemente con regionalizarlo. Nosotros ganaríamos enormemente. Simplemente por tener algunas materias propias de definición, temas de relevante, menos relevante o más de fácil despacho, podríamos fácilmente destrabar muchas situaciones preservando todo. Entonces, ahí, insisto, creo que identifiquemos eso. Subsecretaria, usted nos explicó extensamente en su oportunidad y se comprometió con nosotros que iban a ingresar un proyecto corto. Ya, un producto legislativo. Ya no sé qué son los productos legislativos aparte de leyes. ¿Qué otro producto legislativo hay? La ministra Brodsky se comprometió a finales del año pasado a ingresar antes de Sí. finales de año Sí. un proyecto corto. Sí. Eso lo tuvimos Sí, en una reunión sí, aquí abajo, sí. en el tercer piso, en la oficina del PPD, del Partido Sí. Socialista, esa misma Sí. reunión. Y pasó el tiempo y no se hizo nada. Eso Entre fue medio la ley salió de- la ministra Brodsky. Sí, tiene Y toda después la- lo mismo le planteamos al ministro de Aguirre. Sí, tiene toda entonces, la sensación que tenemos en esta comisión, lamentablemente, es que acá se nos está empatando el tiempo, o se nos está dando vuelta. Esto corre el anillo. ¿Ah? A nosotros se nos dice, mire, vamos a legislar y nunca llega el proyecto. Nunca llega el proyecto. Si no puede ser que en un año y medio no hayamos discutido siquiera el proyecto, ni siquiera para votarlo, ni siquiera puesto para que citemos en general para ver el proyecto. Nada, cero. Entonces, en algún momento hay que empezar a hacer algo, presidente. Vale, para ratificar eso, recuerdo perfectamente en ley de presupuesto, noviembre del año pasado, tuvimos una importante reunión, no sé si usted estaba subsecretaria. No, estuvimos en la ley de presupuesto, justamente que se colaboró, y yo ahí insisto, transversalmente la oposición colaboró para sacar adelante una serie de partidas y señalamos, ministra, avance esto, y no se cumplió, y fue un compromiso en esas palabras que lo hizo la ministra Brodsky ante nosotros. Le ofrezco la palabra, ministra, subsecretaria, si quiere redondear esto y de ahí dejamos otro espacio para otras materias, pero es inevitable que esto se acapara toda la discusión. Muchas gracias, senadores, por las palabras. Creo que hay hartas cosas que mencionar. Quizás lo primero es que, o sea, senador, creo que yo comparto y entiendo muy bien, ¿cierto?, la urgencia que usted manifiesta respecto a la ley. Quiero decirlo, porque me parece que es importante manifestar que estoy muy de acuerdo en que es urgente legislar, ¿ya? Lo sé. Y la última vez que estuvimos acá, hace 2 meses y medio, ante la misma pregunta que hizo el senador Durresti de por qué no se había hecho la consulta indígena durante el año pasado, voy a volver a dar la misma respuesta, ¿cierto? Y lamento darla porque me toca hacerlo, ¿cierto? A pesar de que yo no era subsecretaria en ese momento, uno tiene que hacerse cargo, ¿cierto?, de la cartera a la que llega. Efectivamente, no se negoció en ese momento hacer el cambio presupuestario durante el primer año, y como les expliqué esa vez, lo que se hizo fue pedir el presupuesto para ambas consultas para el presupuesto de este año. Podemos juzgar ese acto en retrospectiva, ¿cierto? Podemos hacerlo, pero eso fue lo que sucedió y esa es la situación en la que hoy día estamos. Y por eso quizá poder conversar desde lo que efectivamente hoy día podemos hacer. Algo que también es importante mencionar es que yo estoy de acuerdo, senador Durresti, efectivamente hay mucho consenso político relativo a esta ley de su urgencia y en varias temáticas. Pero también quisiera recordar que efectivamente que la ley que hoy día esté alojada en el Senado carezca de institucionalidad es porque no hubo consenso político en la Cámara. Y no hubo consenso político en la Cámara en temas tan importantes como cómo se descentralizaba y cómo se efectuaba la atribución de fiscalización. Entre otras, si ustedes se fijan en el proyecto de ley, en la parte de multas y sanciones, el articulado también pasa incompleto. Si ustedes se fijan también en la parte referente a la categoría nueva, sitio de memoria y memoriales, también pasa incompleto. Entonces, yo estoy de acuerdo de que en esta comisión hay consenso respecto a muchos temas, pero si hubiese habido consenso político general, el proyecto que hoy día estaría alojado en el Senado tendría institucionalidad, tendría atribución fiscalizadora vinculada a los juzgados de policía local. Pero solo para terminar, senador. Solo para... Démosle una interrupción, por favor, al subsecretario. No, es que, claro, pero eso sucedió precisamente porque hubo oposición de ponerlo en tabla y se pasó a través de Hacienda.
Entonces, ahí estuvo el problema. No estuvo el problema en la votación en la sala tampoco, ¿verdad? Entonces, acá yo creo que lo que dice el senador Durresti tiene mucha razón, es que hay al interior del gobierno grupos de interés que no quieren que esto avance. Todos los conocemos, subsecretaria, todos los conocemos, sabemos quiénes son. Entonces, acá claramente lo que se está buscando, lo que nosotros vemos, es que no se quiere avanzar precisamente porque al interior del gobierno no hay acuerdo nomás para avanzar. Ok, con respecto a eso, yo quisiera clarificar que el interés del gobierno es avanzar, ¿ya? Y podemos diferir, y eso está bien, podemos diferir respecto a cuál es la mejor estrategia legislativa. Y yo he intentado argumentar muy respetuosamente por qué, efectivamente, un proyecto que se pueda tramitar con fluidez precisa de una consulta indígena, ¿ya? Podemos, y yo puedo asumir ese compromiso, no tengo problema en hacerlo, porque efectivamente entiendo que su asesora trabaja y ha conversado en muchísimas ocasiones con mis asesores también, ver caso a caso aquellas materias que no son consultables. Yo creo, y lo digo honestamente, que vamos a llegar a la conclusión que le estoy diciendo, senador, ¿ya? De verdad lo pienso. Si no lo pensara, diría otra cosa, pero creo que vamos a llegar a esa conclusión, ¿ya? Y eso no significa que queramos atrasar la tramitación de un proyecto tan importante. Solo significa que queremos que se legisle rápido. Y que se legisle rápido también es construir las condiciones para que cuando el proyecto ingrese la indicación sustitutiva, se legisle rápido. O sea, tengamos consenso, tengamos la claridad de que efectivamente abordamos las temáticas que son nuevos críticos relativos a la permisología en nuestro país. Sepamos también que de aquel proyecto los protocolos y reglamentos que emanen no sean, ojalá, causal de alguna consulta indígena, y por eso puse tanto énfasis en los fallos de la Corte. Y creo que son atendibles. O sea, tenemos 2 fallos de la Corte Suprema, uno relativo a hallazgos arqueológicos y el otro relativo a zona típica y declaratoria, en donde la Corte Suprema falla, de acuerdo al convenio 269, y efectivamente dice, ojo con la consulta indígena. En una pide consulta indígena y en el otro pide que se consulte la procedencia. Entonces, no lo digo por sonar obstruccionista, lo digo porque creo que ahí efectivamente hay un nuevo crítico. Y podemos revisarlo en... El fallo es del 2020, pero el anterior es del 2020 y ambos dan luces. Yo lo digo honestamente, salió el del 2020, que yo creo que da muchas luces, y hace muy poquito salió el de 2023, y creo que confirma efectivamente esa noción que teníamos relativa a la consulta. Por eso pongo ambos casos, ¿cierto? Antes teníamos solamente el 2020 y creo que el 2023 confirma que hay un nuevo crítico en esta legislación relativo a lo indígena. Y podemos conversar muy, muy en detalle cómo tiene que ver con la descentralización y la regionalización, y podemos también discutir muy en detalle si conversa o no con otro tipo de temas. De verdad, la disposición es absoluta a hacerlo, porque nos importa mucho legislar en torno a esto. Y sí, efectivamente el convenio 69 no es vinculante. Creo que esa no es eso es importante decirlo, pero el tema de fondo es la realización de la consulta. O sea, lo que pide la Corte no es que se llegue a acuerdos con los pueblos cuando piden las consultas indígenas, es que se haga la consulta. Y es lo mismo que sucedió con la creación, ¿cierto?, del Ministerio de las Culturas. Al final, lo que emana de la consulta indígena es un acta de acuerdos entre el Estado y los pueblos. Puede que esa acta esté vacía, puede que no haya ningún acuerdo, pero se hizo la consulta, ¿ya? Y obviamente la disposición es que haya la mayor cantidad de acuerdos posibles, porque efectivamente en el futuro, cuando nos enfrentemos a un hallazgo arqueológico imprevisto de componente indígena, lo que debiese pasar es que de la ley patrimonial, o como se vaya a llamar, emerja eventualmente un protocolo, ¿cierto? Y que ese protocolo le dé la tranquilidad tanto al privado o a MOP o a quien esté ejecutando un proyecto, y también le dé la tranquilidad a los pueblos relativo a un patrimonio que consideran propio y que, bueno, no tengan que poner un recurso de protección porque llegamos a un acuerdo respecto a qué sucede en ese tipo de hallazgos. Por eso lo trato de poner así como algo que es importante. Y lo último, que quizás es a modo antecedentes, pero lo digo como experiencia. A mí me toca presidir el Consejo Monumento semana por medio todas las semanas. En general tenemos todas las semanas porque son muchos los temas, ¿cierto?, que lamentablemente aún no están descentralizados, pero vemos muchos temas.
Y yo tiendo a pensar que a pesar de la gran diversidad disciplinaria y política al interior del Consejo, hay mucho consenso respecto de esto. O sea, nosotros hemos tenido muchas conversaciones con consejeros y consejeras del Consejo Monumentos que vienen tanto de las entidades públicas como de colegios profesionales y otras entidades ciudadanas, sociales, y en general hay mucho acuerdo respecto a la descentralización, hay mucho acuerdo respecto a las atribuciones, hay mucho acuerdo también respecto a la falta, y lo mencionaba el senador Cruzco, que creo que es súper importante volver a mencionarlo, la falta de herramientas que el Estado le entrega a las personas que están a cargo, por ejemplo, de viven en zona típica, están a cargo de monumento histórico, y yo espero que podamos avanzar con todo eso, de verdad, lo digo muy honestamente, pero, y por eso abro la conversación, a que podamos ver cada tema con la profundidad que merece para asegurarnos de que lo que vayamos a legislar, uno, solucione los temas y dos, pueda ser legislado. Porque también nos puede pasar que pensemos que haya cosas que no son, que haya cosas que no son consultables y que eventualmente la Corte falle distinto. Por eso tenemos que ser cuidadosos respecto a eso para tener la legislación. Yo solo quiero cerrar diciendo que la convicción relativa a esto, créamelo, presidente, es absoluta, porque yo toda la semana vivo en carne propia, ¿cierto?, el recibir a comunidades, empresas, o sea, en temas importantísimos como es la decarbonización, como es la construcción de viviendas sociales, como es la calidad de vida de las personas en zona típica. Acá hay una convicción absoluta relativa a esta ley. Y la estrategia que estamos planteando y que podemos siempre revisar con toda la profundidad que merezca es para poder tenerla, ¿ya? O sea, es a la conclusión que hemos llegado en que efectivamente podemos tener ley. Y yo quisiera cerrar con ese como un objetivo central que nos hemos puesto. Subsecretaria, antes de darle la palabra a la ministra, lo importante es que la convicción la tenga el Ejecutivo, que es el que presenta el proyecto, y el Parlamento. Los consejeros y consejeras del Consejo Monumento Nacional, con mucho respeto, no votan las leyes. No votan las leyes, y aquí lo importante es que tengamos un instrumento legal, una ley obligatoria para todo Chile, y también, conociendo el tema de descentralización, dificulto que alguien quiera desprenderse de un poder tan grande como el que se tiene simplemente para regionalizarlo. Eso es del ABC de la ciencia política, que ese poder no se suelta fácilmente. Ministra, le ofrecemos la palabra para terminar su presentación y cualquier otra o petición o algún otros temas que importen a su cartera. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quiero tomar las palabras de los senadores. Efectivamente, yo vengo a presentar lo que recibí. También concuerdo en que es algo que tenemos que fortalecer a la brevedad para poder subsanar aquello. Digo, porque se ha mencionado mucho que efectivamente venimos llegando, pero también yo entiendo que hay que darle celeridad a varios temas. En relación a eso, nos habíamos quedado en la ley de archivo. Efectivamente, que es poder establecer un marco regulatorio para toda la materia archivística, que actualmente es obsoleta, palabra que ha estado rondando en esta mesa. Tenemos una regulación que es escasa en materia de gestión de archivos, y lo que se propone es la creación de un documento desde la creación hasta la eliminación o conservación permanente de archivos, y que el Archivo Nacional sea quien asuma esa administración a través de un sistema nacional de archivos, con un rol de regulador, fiscalizador y sancionador. Finalmente, tal como lo había dicho también el presidente, se propone poder reponer el premio a la literatura año a año. Actualmente se está entregando cada 2 años, y sabemos que desde 1942 la entrega de este premio era de manera anual. Así que, por lo tanto, lo que se solicita es poder reponer este premio. Ministra, hay una ¿Sí? pequeña interrupción. En esa misma perspectiva, nosotros presentamos en su momento, creo que en la legislatura 2014-2015, un proyecto que fue declarado obviamente inadmisible. Creo que lo conversamos con la subsecretaria en algún momento. Digamos, uno presenta a veces temas como para marcar un punto que creo que es muy bueno, y esto principalmente a propósito del premio a Gastón Sublet o algunos otros en materia de literatura. Hoy día que tenemos más diversidad y tenemos un trabajo, una mirada mucho más sistémica, una vez tenemos narrativa, otra vez tenemos poesía, el ciclo para que muchas veces algunos poetas o algunos escritores, digo en el ámbito de literatura principalmente, es tremendamente largo. Tenemos los casos de Jorge Tellier, que falleció sin el premio nacional,
o el caso de Gabriela Mistral, que primero se le otorga el premio Nobel y luego se otorga el premio nacional. O sea, y yo creo que si revisamos, hay mucha injusticia. Lo he estudiado más en materia de literatura, de poesía y literatura, pero creo que ese sería un muy buen proyecto y ahí le pediría que esa instancia, que sé que también está en el programa, poder conversarla para que sea una señal al mundo de los creadores en literatura, en poesía, en narrativa. Pero hay un proyecto que nosotros presentamos hace 2015, parece, quedó 2014. rechazado, pero creo que también sería un muy buen proyecto si a propósito de trabajar para la ley de patrimonio, Sí, porque sí. eso como lleva presupuesto y son, yo creo, temas transversales que comprometer aquí a los senadores no habría inconveniente de impulsarlo, ese tipo de iniciativas que motivan. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, volvemos a la legislación patrimonial. Aquí lo que habíamos solicitado a la subsecretaria Carolina Pérez era que pudiera también contarnos respecto de los plazos y el proceso en el que estamos. Así es que le vuelvo a dar la palabra a la subsecretaria. Ya, voy a ser muy breve porque lo mencioné casi todo. Pero decir que se inició la consulta indígena, ya se emitieron las 2 resoluciones, tanto para la consulta indígena como ciudadana. La consulta ciudadana está a cargo de la subsecretaría, esto ustedes lo saben porque lo discutimos en el presupuesto pasado. Ha sido una buena instancia, a la fecha llevamos más de 1.800 consultas virtuales. Yo llevo más de 70 bloques de discusión con diferentes actorías vinculadas al sector patrimonial, son 100 en total, y además de eso haber diálogos por macrozona relativos a la ley. 9 de marzo se da cuenta del proyecto. Ah, sí, eso estoy revisando, es que no leo muy bien, disculpe, presidente. Acá. Ah, sí, marzo del año 2022, en que se da cuenta el proyecto en la Comisión de Educación del Senado. Habla un poco del proceso del proyecto de ley que está alojado acá hoy día. Esta tabla habla de lo que fue la legislación patrimonial, que incluye el proyecto, claro, que hemos conversado en esta sesión, que pasa de la Cámara al Senado, y que, bueno, es importante igual, a modo quizás de contexto, recordar un poco este proyecto, porque efectivamente ingresa un proyecto del 2019 que queda detenido, no sé si lo recuerdan, 2 años, porque después es indicado sustitutivamente por el gobierno también. Creo que es importante ese contexto, si bien estamos trabajando ahora en indicación sustitutiva, porque efectivamente fueron 2 años en los que hubo mucha discusión con el Consejo de Monumentos, que si bien efectivamente, senador, nosotros los legisladores, cierto, en eso estamos muy claros, tienen una expertise, porque bueno, es un consejo que tiene 100 años, casi 100 años, por lo tanto, dijeron muchas cosas y hubo oposición a algunos puntos que se planteó en ese primer proyecto que después se indicó. Pero este es solamente una lámina que da cuenta de la introducción, es una introducción a la historia de ese proyecto. Con respecto a la consulta ciudadana, son esos 3 mecanismos que les comenté. Efectivamente, es una consulta que está enmarcada en la ley 20.500, es consultiva, ningún proceso de participación en nuestro país por la legislación vigente es vinculante, pero se está haciendo. Y quiero decir también que creo que esta comisión va a tener grandes consensos también con el mundo social, porque en general son las mismas problemáticas las que emergen de ese proceso, y la consulta indígena que inició también este mes. Digo inició en términos de que inician los diálogos, ¿ya? Es importante decirlo, me lo preguntaron en la mañana en la Cámara. Dijeron, a veces pero la consulta indígena dura 1 año, como un poco por la cantidad de tiempo. Sí, pero se incluye los tiempos administrativos que ya sucedieron, ¿ya? Que tiene que ver con el inicio de la consulta, las licitaciones. ¿En diciembre o 1 año? No. Lo que pasa es que en la Cámara dijeron, pero la consulta indígena dura 1 año. Sí, pero eso incluye administrativo, que ya sucedió en este caso. Nosotros estamos trabajando desde que se aprobó el presupuesto en la consulta indígena y es ahora que empiezan los diálogos. Por lo tanto, ya hay mucho que sucedió relativo a la preparación de la consulta. Entonces, cuando la gente dice en general 1 año, se refiere a todo el proceso, no del momento en que empiezan los diálogos. Entonces, por eso decimos agosto, diciembre aprox, ¿cierto? Pero porque son esos los tiempos que establece el decreto 66 del Ministerio de Desarrollo Social. Nos está pillando el tiempo. Yo lo que eso le pediría, relativo a la ley. Sí, lo que le pediría, y ahí, ministra, lo que pudiéramos hacer para
tener la fiesta en paz y que sea positiva esta reunión, que tal vez mensualmente o nos envía una minutita como ese gráfico para llevar el tema. No, nosotros, ministra, y deseándole mucho éxito en la gestión, conocemos su trabajo. En esta comisión esto va a ser reiterativo todos los meses, entonces lo importante es que llevemos al menos mensualmente qué avances, qué desviaciones hay, porque surgió tal o cual discusión o eso, pero poder tenerlo. Y también, ministra, pedir que esa indicación sustitutiva, que es algo del Ejecutivo, nosotros también tengamos un horizonte, porque si nosotros terminamos marzo, la consulta indígena, por distintos temas, abril, y nos digan que ahí comienza el proceso de la construcción de la sustitutiva, y tengamos el 2000, yo ahí lo que pediríamos que nos pusiéramos después de acuerdo para no extender esta sesión, están sonando los timbres para la sala, un seguimiento mensual con su equipo, no sé, o como ministerio para concentrarlo, de ver cómo vamos avanzando. Usted va a ver que aquí hay bastante interés en el proyecto. Ministra, Sí, muchas gracias, presidente. Para poder terminar, el último, y tal como mencionaba anteriormente el senador Bianchi, el Estatuto del Trabajador Cultural, que es parte del programa de gobierno, donde efectivamente se establece un paquete de medidas administrativas, colaborativas y legislativas para generar un sistema de protección social para los trabajadores de las culturas, en el fondo difundir sus derechos y un reconocimiento a trabajadores culturales que sabemos que las dimensiones que aborda la problemática tiene que ver principalmente con la intermitencia o la condición estacional del trabajo que se realiza en esa área, la informalidad, la falta de acceso a seguridad social, el reconocimiento social del trabajo cultural. Y bueno, hay un cronograma porque ya hay un trabajo que se ha estado haciendo con apoyo internacional en esta materia respecto del estatuto. Efectivamente, yo no quisiera extendernos más, pero entiendo absolutamente la premura y el interés que hay respecto de la ley de patrimonio. Fue la primera conversación que tuvimos con la subsecretaria, así es que ya tomada la dimensión, podemos efectivamente seguir avanzando y dando cuenta, tal como solicitaba el presidente, de manera mensual de este proceso y también ver qué otras dimensiones podemos abordar. Presidente. Muchas gracias, ministra, subsecretaria. Esta es una comisión dura, francota, pero insisto, ojalá que podamos tener junto con la línea legislativa de este tema un conjunto de otras iniciativas legislativas que puedan ayudarnos, reitero que nosotros tenemos una doble condición, que es una semana por medio, por un acuerdo que tenemos en la comisión, una semana deporte, una semana cultura. Tenemos ya este proyecto de exención de IVA que está despachado por acá y va a Hacienda por un tema pequeño, pero es un proyecto que se puede sacar, y particularmente estamos con este otro proyecto de la ley Balmes, que también está avanzando. Hoy día no pudieron concurrir los integrantes, los invitados, pero también es un proyecto que queremos sacar, y al menos para ver el vaso medio lleno, excelente noticia lo de la ley de premio de literatura permanente. Ojalá que tengamos, vea la luz. Todo, pero así es la cosa. Pero lo importante es que si se puede ampliar, y creo, ministra, ahí le doy inmediatamente la palabra, si podemos colaborar legislativamente como una política del gobierno del presidente, creo que es una buena señal. Insisto, a quien no nos gusta la poesía, o seguramente Luciano desde su aproximación de las artes visuales, cuando hay año por medio es muy injusto, es muy la proyección, y principalmente cuando nosotros terminamos premiando a artistas, creadores a tan larga data, es poco, es temporáneo, el reconocimiento tiene que llegar en un buen momento para que también eso sea el aliento final para la creación, para por lo menos pasar una vejez digna y poder ayudar en la creación. Pero qué bueno que tenga eso, que esté eso en cartera. Ministra,
Sí, pues solo para finalizar, muchas gracias, presidente, y por su intermedio, senador Cruzcoque, efectivamente, pero creo que la diferencia con el de la representación es que existe el antecedente de que antiguamente este premio se entregaba de manera anual y quizás lo que podemos hacer es encontrar una diferenciación por género, y usted hablaba de la poesía, entonces encontrar algún tipo de mecanismo que no genere esa disputa interna entre los sectores, pero esa es la voluntad. Así que bueno, y también algo entendemos del reconocimiento tardío. Sí, por favor. Lo que sería bueno también a propósito de esto, si se va a ir abriendo esta discusión, si tienen algún paneo, digamos, de cómo están los premios, como quiénes son los últimos integrantes, las edades, porque yo creo que eso nos puede ayudar también para ir preparando. Sí, le agradecería si su equipo nos pueden hacer llegar como esos antecedentes de mecanismos, porque ahí se puede buscar el mejor ajuste. Muchas gracias a nuestro invitado. Ministra, le reitero, ojalá que la tengamos muchas veces acá discutiendo proyectos, peleando recursos para la cultura. También veía ahí en el programa del presidente, hay un compromiso del presidente de avanzar a un 1% de cultura, que creo que también es un tremendo desafío y eso puede ayudar a focalizar recursos. Su secretaria también, ahí le agradecería también ese compromiso de que mes a mes nos hagamos como un consolidado a final de mes, que lo haga circular a los integrantes o a la Secretaría, y agradecerle también al nuevo equipo de la ministra que también tengan una buena jornada, apoyen a su ministra. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.